Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Bitcoin Coins entre monedas, entre los dos sistemas financieros que esto no tiene ya vuelta atrás, ¿eh? Ya vamos evolucionando de uno al otro y nos tenemos que ir acostumbrando. Y otra traemos un artículo muy interesante. Ya sabéis que yo pocas veces leo una noticia, un artículo completo, pero es un artículo que lo hace el presidente de la corporación Rockefeller. A nadie le vamos a explicar a estas alturas qué han sido las familias Rockefeller, una de las más grandes, de las más ricas de la historia financiera. Además, bueno, está en la élite financiera con los Rothschild, con toda esta gente. Por lo tanto, digo yo, que algo más que nosotros sabrá de lo que está pasando. Sabrá de la deuda, sabrá de la inflación, sabrá de la recesión, si viene, si no viene, si va a ser gorda, lenta, larga, corta, cómo nos va a repercutir. Bueno, pues de eso trata el artículo. Por lo tanto, vamos a verlo porque es muy interesante. Vamos a ver, fijaros. Bueno, pues para empezar el título, el mundo no está preparado para la larga rutina, ahora explicaremos qué es eso, que le espera. Los cambios demográficos y la desglobalización mantendrán la inflación más alta de lo que las autoridades estaban acostumbrados antes de la pandemia. La nueva normalidad está más cercana al 4% que al 2%. Ya sabemos que una inflación en el 2% es regular, por no decir peligrosa. Cuidadito. Pero una del 4%, pues no están acostumbrados. No están acostumbrados los gobiernos ni los bancos centrales. Fijaros lo que dice. Bueno, os llevo a la firma para que lo veáis, presidente de Rockefeller Internacional, y además un artículo escrito en el Financial Times. Por lo tanto, digno de, por lo menos, pararse a entender lo que dice. Y nos dice, en el último medio siglo, cuando los gobiernos y los bancos centrales se empezaron a coordinar mejor para gestionar el crecimiento económico, cuidado, ya se empezaron a coordinar los bancos centrales con los gobiernos. Bien, las recesiones fueron cada vez menos frecuentes, claro, es obvio. A menudo fueron más cortas y menos graves de lo que podrían haber sido. Fueron más cortas y menos graves, ¿eh? Esto es importante tenerlo, porque antes las recesiones eran largas, profundas y gordas. Bien, después de una política económica tan flexible, la mayoría de la gente no pudo imaginar un ciclo económico difícil y duradero. Sin embargo, la economía mundial se encamina hacia un periodo como no se había visto en décadas. Bien. La fe en el gobierno como salvador en las recesiones se ha ido instalando en la mente de la gente durante la mayor parte de su vida. Ya lo que creemos que, pase lo que pase, el gobierno nos va a salvar, o los bancos centrales, o quien sea. Alguien nos va a salvar. Eso es lo que ya tenemos y está. Que aquí no pasa nunca nada, que no pasa nada. Bien. Que esto, insisto, que lo está diciendo el Financial Times en un artículo de la familia Rockefeller, de la institución Rockefeller. El estímulo combinado en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, es decir, los grandes núcleos financieros mundiales, el estímulo combinado de todos ellos, incluido el gasto público y las compras de activos por parte de los bancos centrales, pasó del 1% del Producto Interior Bruto en las recesiones de 1980, 1990 al 3%, es decir, pasó ya del 1% al 3% en el 2001 y del 3% en el 2001 al 12% en el 2008 y ya a un asombroso 35% en el 2020. Cuidado. Estamos hablando que el Producto Interior Bruto mundial, que antes era un 1%, lo que, digamos, los bancos, los gobiernos estimulaban la economía, lo demás todo era actividad económica productiva. Ahora nos están diciendo que el 35% ya es estímulo financiero, punto, sin actividad económica productiva de ningún tipo. Ya, esto es... Bueno, también lo hemos dicho en este canal ya muchas veces, ¿no? Pero bueno, que lo diga este artículo ya tiene otras cosas.
De hecho, en muchos casos con sus ingresos aumentaron su riqueza, explotó con la subida de los mercados de acciones y bonos. Ahora esta experiencia de la recesión como algo ajeno parece haber colado en la psiqui profesional. Lo que decíamos antes. Ahora parece que cualquier experiencia de la recesión es algo ajeno a nosotros. La recesión, sí, serán para los gobiernos, para los bancos centrales. A mí no me toca. De nuevo, el aterrizaje suave. Algunos analistas empiezan a pronosticar que la economía mundial podría estar a punto de sufrir un aterrizaje suave. Eso dicen algunos analistas. Pero esta visión puede ser equivocada en algunos aspectos clave, ya sea sobre lo pronto que llegue la próxima recesión, su duración o lo generoso que pueda ser el rescate. Volvemos otra vez a lo mismo. Perdón, en función del rescate, de otra vez cuánto dinero inyecten en el mercado, ya veremos cómo será la recesión. La inversión de las empresas estadounidenses y europeas apenas se detuvo. Los gobiernos siguen gastando sin problema, el dinero es gratis, siguen gastando. Por todo ello es posible que la próxima ralentización se produzca más tarde de lo esperado. Claro, por eso todavía no hemos entrado en la recesión. Una opinión reforzada por los últimos datos del PIB estadounidense que muestran una economía resistente. Cuando los estímulos de la pandemia agoten a finales de año, la próxima ralentización, una vez que llegue, podría no ser tan efímera, nos dicen los Rockefeller. El principal escollo es la inflación. Bueno, ya estamos viendo que por un lado los estímulos como han pasado del 1% al 35%, otro que el principal escollo es la inflación. Dentro de la inflación ahora está retrocediendo casi tan rápido como se disparó el año pasado, a medida que las cadenas de suministro se normalizan y el gasto desencadenado por el fin de los confinamientos e impulsado por el estímulo se calma. Pero no parece probable que vaya a volver a su nivel anterior a la pandemia por debajo del 2%. El legado más duradero del COVID puede ser un impacto en el trabajo. Cuidado que aquí viene también tela. En el trabajo y en la inflación salarial. 1 de cada 8 personas afirma que no piensa volver a las actividades anteriores a la pandemia, incluido el trabajo. Sí. Lo vimos hace poco en Estados Unidos que la gente se niega a trabajar. Ya está pasando también en Europa que la gente no quiere trabajar. Cuidadito, volvemos otra vez al principio. Tenemos un 1% de estímulo de los bancos centrales y de los gobiernos para activar la economía. Hemos pasado actualmente a un 35% del Producto Interior Bruto de estímulo. Sí, claro, si la economía productiva, ¿para qué vamos a trabajar? Si no hace falta, si además cuando hay recesión, como eso no es problema mío, que es lo que dice el artículo, ya nos ayudarán quien sea. Bueno, pues la cuestión que la cosa está delicada. Ahora se escucha decir que altos ejecutivos, la inflación de los bienes, como los coches, se ralentiza rápidamente, pero la de los servicios es más dura. Es decir, vamos a tener dos tipos, existen bienes y servicios. Los bienes, que son los coches, las lavadoras, los tomates, cualquier producto, y los servicios, que son las prestaciones de servicios de abogados, economistas, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso, sí parece que está bajando la de los bienes, la inflación poco a poco, pero la de los servicios no. Por lo tanto, ¿qué nos dicen? Mientras tanto, el mundo está cambiando el índice de natalidad. Otra puntillita. Lleva años descendiendo y la población en edad de trabajar se está reduciendo rápidamente. Por lo tanto, se junta el hambre con la gana de comer. Se junta que la gente quiere trabajar cada vez menos, que esto del COVID la sienta muy malamente y dice que total, si yo me voy a morir si no del COVID de otra cosa, ¿para qué voy a trabajar? Eso es lo que nos está diciendo, pero es que encima la población se está reduciendo considerablemente. Los países adoptaron una actitud más proteccionista, deslocalizando hacia las naciones más cercanas en lugar de hacia las menos costosas. Es decir, ya la actitud proteccionista de deslocalización, que no. ¿Y qué nos dice? Nos dice la inflación, todo esto nos lleva a que la inflación sea más alta
y más cercana al 4% que al 2%. Por lo tanto, esto hará que a los bancos centrales se les resulte más difícil bajar los tipos para contrarrestar la próxima recesión. ¿Y qué pasa con esto? Unos tipos más altos significan que los gobiernos pueden pedir prestado y gastar mucho para estimular las economías más ralentizadas, solo a riesgo de ser castigados en los mercados mundiales de deuda, que ya son mucho menos tolerantes con el gasto libre. Es decir, ya la deuda, lo que estamos hablando, los impulsos, los estímulos financieros que se está metiendo, que es deuda, se crea deuda, y ya cada vez los mercados de deuda están más colapsados ya, y la gente estamos más hartos de esa deuda. Aunque la próxima recesión puede tardar más en llegar, por esto que hemos hablado, por toda esta cadena de cosas, puede tardar más en llegar, es probable que sea distinta a las anteriores, posiblemente no mucho más profunda, pero sí más prolongada. Cosa que no estamos acostumbrados, ya que una inflación más duradera obliga a los bancos centrales y a los equipos de rescate de los gobiernos a mantener el margen. El mundo no está preparado para la larga rutina que se espera. Traducido, y vamos a resumirlo. Bueno, antes, si os gusta el contenido, como siempre, del canal, darle a la manita arriba, suscribiros y compartirlo, que el conocimiento es lo que nos va a salvar, otra cosa no, ¿eh? Bueno, resumiendo, ¿qué significa todo esto? Lo que significa es que vamos a entrar en una recesión, que todas las recesiones desde que se empezaron a meter estímulos han sido cortas y nos han salvado. Por lo tanto, eso lo tenemos incluido en nuestra mente. Se ha pasado de 1% de intervención a un 35% de intervención financiera en el mundo comparado con el Producto Interior Bruto. Una barbaridad. Eso ha creado una deuda tremenda, y ahora lo que nos están diciendo los Rockefeller en este gran artículo, pues nos están diciendo que cuidadito, que estamos acostumbrados a unas cosas, que estamos queriendo dejar de trabajar porque parece que aquí ya no hay que trabajar, ni que hacer nada, ni que producir, ni que generar riqueza, ni que nada, que ya los gobiernos, los bancos centrales ya nos sacarán de aquí, que esto no es nuestro problema, que ya vendrán a rescatarnos, y nos están diciendo que tenemos que tener cuidadito, que esta no es como esto. Que ahora no va a pasar eso, que esto puede ser más largo, más duradero, los bancos no nos van a poder rescatar porque ya están hasta tope, es imposible, y que esto tiene una duración más larga. Parece que esto va a durar más. Así que, bueno, aquí lo dejamos. Es un buen artículo que se podría leer tranquilamente. Muchísimas gracias y hasta el próximo.